Introducción al álgebra. Surge la primera pregunta: ¿qué es el álgebra? El álgebra es una rama de las matemáticas que estudia las cantidades del modo más general posible. Para lograr la generalización, las cantidades son representadas por las letras, las cuales pueden tomar valores determinados o valores que nosotros le asignemos. Por ejemplo, puede tener el valor de 100, 150, 1.000.000, etc. Esto es lo que significa el modo más general posible. Pero ojo con esto, van a ver en algunas ocasiones que tendrán valores determinados, pero eso lo veremos más adelante. Signos en el álgebra. En el álgebra se emplean tres clases de signos: signo de operación, signo de relación y signo de agrupación, que brevemente lo vamos a ver. En el álgebra se realizan las mismas operaciones que en aritmética. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, que se lee multiplicado por, la división, elevación a potencia y extracción de raíz. También los signos de relación son muy conocidos por los estudiantes. El primer signo, el signo igual que. Por ejemplo, tenemos que la letra A o la variable A es igual a la letra A. El signo menor que, si queremos decir, por ejemplo, que la variable o letra A es menor que la letra B o cualquier otra letra, lo hacemos de la siguiente manera: A, y el último de los signos de relación es mayor que. De esta forma indicamos que A es mayor que B. Los signos de agrupación tenemos los paréntesis, las llaves y los corchetes. Expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son la representación de un símbolo algebraico o de una o más cantidades algebraicas. Por ejemplo, tenemos la x, raíz de 4a al cuadrado. Otro ejemplo sería a más b por c, etc. Todo esto sería un ejemplo o varios ejemplos de lo que son las expresiones algebraicas. Los términos son expresiones que constan o están formados de un solo símbolo o de varios símbolos, no separados por el signo de más o de menos. Ahora le explico qué quiere decir esto. Por ejemplo, 2xy al cuadrado es un solo término, si ustedes se fijan, porque no están separados por el signo de más o de menos. Otro ejemplo sería la expresión ab sobre x. También es una sola expresión porque no están separadas por el signo de más o signo de menos. Sin embargo, la expresión a más b tenemos dos términos. ¿Por qué? Porque esta sí está separada por el signo de más. Por lo tanto, estos son dos términos. Grado de un término. Este puede ser absoluto y con relación a una letra. El grado absoluto, por ejemplo, de la letra a al cuadrado, b al cubo, es de grado 5. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes de ambas variables. 2 más 3, 5. En la expresión xz, el grado absoluto es 2. ¿Por qué? Porque el exponente de x a la 1 y de z a la 1 se suman y 1 más 1 es 2. En cambio, el grado con relación a una letra, en la expresión a al cuadrado, b al cubo, es de segundo grado con relación a la letra a y de tercer grado para la letra b. Es decir, que el grado con relación a una letra, los exponentes de las variables no se suman y depende de la letra que queremos saber el grado. Ahora vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica lo que hemos aprendido sobre el grado de un término. Primer ejercicio: m a la cuarta, n a la 6. ¿Cuál sería el grado absoluto de esta expresión? Sería de grado 10 o de décimo grados. ¿Por qué? Porque recuerda que en el grado absoluto se suman los términos. 4 más 6 es 10. Ejercicio número 2. A la cuarta x. ¿Cuál sería el grado absoluto de esta expresión? ¿Es de quinto grado o grado 5? ¿Por qué? Porque a la cuarta, el exponente 4 más 1 sería igual a 5. Ahora, ¿cuál sería el grado con relación a la letra m? Bueno, sería de cuarto grado, y con relación a la letra n sería de sexto grado, grado 6. Con relación a la letra a es de cuarto grado y con relación a la letra x es de primer grado. Clasificación de los términos. Términos enteros es el que no tiene letras en los denominadores, dicho de una manera sencilla. Por ejemplo, 4a sobre 3, por ejemplo, 7cd, son términos enteros, porque si ustedes se fijan, no tienen letras en los denominadores. Términos fraccionarios es el que sí tiene letras o lo variable en los denominadores. Un ejemplo sencillo sería, si al denominador le agregamos la variable o la letra x, entonces tenemos 4a sobre 3x. Este es un ejemplo claro de lo que son los términos fraccionarios. Otro ejemplo sería 2y sobre b. Si usted analiza bien, tenemos una b como denominador. Términos homogéneos son los términos que tienen el mismo grado absoluto. Por ejemplo, 2a a la cuarta, y a la 7
y 5z al cubo x a la 8 son homogéneos, porque el grado absoluto de ambos términos es 11. 4 más 7, 11, y 3 más 8, 11. Los términos heterogéneos no tienen el mismo grado absoluto, como AB a la 6 y AB, si usted lo se fija detenidamente, no tienen el mismo grado absoluto. Los términos racionales son aquellos términos que no tienen radicales, como todos los ejemplos que hemos realizado. Si ustedes analizan bien, esos ejemplos no tienen radicales. Y los términos racionales, estos sí tienen radicales. Clasificación de las expresiones algebraicas. Antes de clasificar las expresiones algebraicas, quiero hablarte es el producto de dos factores, es decir, que se están multiplicando dos factores. Algo muy importante es que cualquiera de los factores es coeficiente del otro. Tenemos el coeficiente numérico y el coeficiente literario. Tenemos monomio, que es una expresión algebraica formada por un solo término. Ejemplo, 3xz y 2ab al cuadrado entre 8n. Si usted se fija, de todos los términos son un monomio porque no están separados por el signo de más o menos. El binomio está formado por dos términos, la expresión algebraica. Por ejemplo, y más 3 y 2d más y. Si se fijan, están formados por dos términos, se pueden hasta contar 1 y 2. 1 y 2. Y están separados por el signo de más. También pueden estar separados por el signo de menos. Al término que no tiene letras, se me estaba pasando, este le llaman término independiente. Un ejemplo sería y más 3 menos n. Si usted analiza 1, 2 y 3 términos. El polinomio es una expresión algebraica que consta de más de un término. Aunque hay algunos textos que un polinomio es la que consta de 4 términos en adelante. Vamos a dejarlo hasta el día de hoy. Recuerda de suscribirte y espera la segunda parte de este tema.